El pasado lunes 5 de agosto se registró una estrepitosa caída de la bolsa de valores a nivel mundial, a lo que se le llamó el lunes negro. Esta pérdida multimillonaria en todo el mundo también pasó factura a El Salvador y perdimos acá varios millones de dólares de la reserva de Bitcoin que tiene El Salvador y que protege Nayib Bukele. Acá te voy a explicar qué fue exactamente lo que sucedió el lunes negro, por qué afectó a El Salvador y vamos a hacer la cuenta de cuántos millones de dólares exactamente se perdieron de la reserva de Bitcoin. Vamos con la información. Las empresas más importantes del mundo sufrieron pérdidas de millones de dólares este pasado lunes 5 de agosto cuando la bolsa de valores sufrió una caída. Esto afectó a muchos países en el mundo y aunque el gobierno de El Salvador no tiene inversiones en empresas extranjeras, también le afectó este suceso y perdió varios millones de dólares. Para que entendamos bien de qué trata esta caída en la bolsa de valores a nivel mundial, voy a explicar con palabras sencillas y entendibles qué fue exactamente lo que sucedió. Existe una práctica que es muy común entre inversionistas a nivel internacional y es una especie de apalancamiento financiero llamado carry trade. Esto implica pedir un dinero prestado a un bajo interés y ese dinero invertirlo en la bolsa de valores. Obviamente, para poder obtener una ganancia o una rentabilidad de esta operación, la tasa de interés de ese crédito o de ese préstamo que hace el inversionista a un banco debe ser menor a la ganancia obtenida en la bolsa de valores. Y es así como los inversionistas, cuando reciben de la bolsa de valores la ganancia por la operación de inversión que han hecho, pueden pagar el crédito y todavía les queda un dinero más adicional que es la ganancia para ellos por la operación que han realizado. O sea que ni siquiera necesitan usar su dinero para poder hacer esta operación de inversión. Basta con encontrar un banco que les ofrezca una tasa de interés muy baja, piden un préstamo ahí, llevan ese dinero a la bolsa de valores, lo invierten, obtienen la ganancia, pagan el préstamo que han sacado y les queda todavía un dinero que es la ganancia neta de toda la operación. Esto es muy común y lo hacen los inversionistas con el yen, que es la moneda de Japón, ya que en este país asiático los valores de las tasas de interés están muy bajos, tan bajos que están casi llegando al 0% de interés en los préstamos bancarios. Por ejemplo, en marzo de este año subieron las tasas de interés y llegaron al 0.10%. Tenían 17 años de no subir de esa forma las tasas de interés, imagínense. En contraste con El Salvador, que acá las tasas de interés de los créditos llegan al 13-14% más o menos. Y también depende de la línea de crédito, pero en un promedio más o menos andan por ahí. La moneda de Japón era el paraíso para los inversionistas, ya que como les mencionaba, les gusta usar el dinero prestado para poder hacer sus transacciones sin usar su propio dinero. Lo que hacían exactamente era pedir prestado yenes en bancos japoneses. Estos yenes los convertían a dólares y los invertían en la bolsa de valores de Estados Unidos en empresas que están teniendo un gran auge o una gran popularidad últimamente por lo que es la inteligencia artificial, o sea, básicamente empresas de tecnología que están a la vanguardia. Estas empresas en los últimos meses han tenido únicamente aumentos en sus acciones y por eso son tan rentables a la hora de invertir. Y estos inversionistas, retiraban el yen de los bancos japoneses a manera de préstamo, los cambiaban a dólares. Ya solo ahí son dos costos que tenían que considerar: el costo de la tasa de interés a pagar por el préstamo y también la cuota que tenían que pagar por el cambio de divisas de yen a dólares. Y aún así seguía siendo rentable invertir ese dinero en la bolsa de valores, pagar todos esos impuestos, digámoslo así, y la tasa de interés, y todavía les quedaba, después de pagar el préstamo, una ganancia. Bastante listos estos inversionistas, aunque no consideraron una cosa: que de repente el Banco Central de Japón subiría las tasas de interés un 0.15%, o sea que pasó de 0.10 a 0.25% de la noche a la mañana.
Esto, sumado a la inflación que ha devaluado el dólar, hizo que el carry trade, o esta práctica que les mencionaba anteriormente que hacen los inversionistas, ya no fuera rentable para ellos. Y así fue como se desató el caos. A raíz del aumento de las tasas de interés, sus préstamos aumentaron su valor, o los saldos de sus préstamos se aumentaron. Entonces ellos se vieron en la urgencia de pagar esos préstamos antes de que terminara el plazo de ellos, porque se corre el riesgo de que el Banco Central japonés siga aumentando sus tasas de interés, y esto iba a aumentar la cuota de sus créditos, lo cual iba a ser todavía menos rentable su operación de carry trade. Entonces todos ellos entraron en pánico, vendieron las acciones que habían comprado en empresas de tecnología y así pudieron pagar y saldar su deuda con el banco japonés. Habían comprado acciones en empresas como Apple, como Nvidia, que es una de las que ha tenido un boom los últimos meses por el tema de la inteligencia artificial. Habían comprado también en Tesla, en Intel, que fue una de las más afectadas de este lunes negro. Así que dijeron, antes de que Japón siga subiendo las tasas de interés, mejor me deshago de estas acciones, las vendo, vuelvo a cambiar dólares a yenes y pago el préstamo para que no me siga subiendo los intereses. Esta venta masiva de acciones, sumado al pánico de los inversionistas y sumado también a la devaluación del dólar frente al yen, hizo que todas estas empresas de tecnología tuvieran pérdidas multimillonarias en este lunes negro, el pasado 5 de agosto. Se calcula que las pérdidas van de 1.6 a los 2 billones, o sea, 2.000 millones de dólares. Y es aquí donde muchos conspiranoicos ya salieron a decir que aquí se comprueba que el dinero es falso, que tiene un valor falso, que se lo ponen los gobiernos y las élites, porque ¿a dónde fueron a parar esos 2 billones de dólares? Porque no se ven por ningún lado y solo se ve que las empresas generan pérdidas. Obviamente esos 2.000 millones de dólares no se esfumaron así por así, o están en el limbo. Están en los bancos japoneses, que fueron los que aumentaron las tasas de interés y obligaron a los inversionistas a pagar sus deudas con esos bancos. Entonces ahí está la respuesta de dónde están esos 2 billones de dólares. Ahora bien, ¿en qué afecta esto a El Salvador? Bueno, resulta que estos inversionistas internacionales no solamente invirtieron en la bolsa de valores, sino también en Bitcoin. Compraron Bitcoin porque hemos visto un aumento del valor del Bitcoin en los últimos meses. Entonces, cuando vino el aumento de las tasas de interés, entraron en pánico los inversionistas y vendieron toda su cartera de Bitcoin. Entonces, las ventas masivas de Bitcoin hicieron que la criptomoneda bajara drásticamente su valor el 5 de agosto. De hecho, si vemos por acá en estos datos, el 1 de agosto, iniciando el mes, el Bitcoin rondaba los 65.353 dólares por cada Bitcoin. El 5 de agosto, que fue el lunes negro, un Bitcoin pasó a valer 49.800 dólares, una caída de más o menos 15.500 dólares por cada Bitcoin. ¿Y cuánto afectó la caída del Bitcoin a las reservas que tiene El Salvador en Bitcoin? Pues tenemos que en El Salvador hay 5.834 Bitcoin en su cartera. Esto está en la wallet del gobierno y esta información está avalada por el sitio oficial de Nayib Bukele, donde se están mostrando los valores que está teniendo el Bitcoin diariamente y también los valores de la cartera o de la wallet que tiene como reserva El Salvador. Si multiplicamos la cantidad de Bitcoin que tiene El Salvador en su reserva por el valor que tenía el Bitcoin el 1 de agosto, tenemos que la reserva llega en dólares a 381.269.000 dólares aproximadamente. Y el lunes negro, esa reserva de Bitcoin en dólares llegó a ser de 290.778.000 dólares. Una reducción de unos 90 millones aproximadamente. O sea que El Salvador en tan solo 4 días perdió 90 millones de dólares aproximadamente. Ante esto, el presidente Bukele no se ha pronunciado y solo mostró en una publicación que hizo en su red social X un preacuerdo que hay ya con el Fondo Monetario Internacional para un préstamo que esta misma institución le podría otorgar a El Salvador.
Ojo, es un preacuerdo, todavía no hay un acuerdo cerrado ante esto. El Fondo Monetario Internacional siempre busca apoyar a El Salvador, como lo hace con muchos países en vías de desarrollo. Busca apoyar con un préstamo para la realización de proyectos aquí en El Salvador. Este préstamo que el Fondo Monetario Internacional busca traer a El Salvador lleva una serie de requisitos y condiciones para poder aprobarlo. Y uno de esos requisitos o condiciones que estaban frenando este acuerdo con El Salvador era el tema del Bitcoin. Poco a poco se va superando ese obstáculo, pero sí, el FMI o el Fondo Monetario Internacional ha dejado claro últimamente que todavía se tiene que trabajar en la transparencia en el tema del Bitcoin acá en El Salvador y también en la mitigación de riesgos. Estos riesgos de los que nadie te habla y ningún medio de comunicación habla y que están palpables. Si no, vean esos casi 90 millones de dólares que se perdieron en tan solo 4 días. Algo que ya he venido diciendo en videos anteriores es que Nayib Bukele debería mejorar la transparencia de esos fondos que se tienen en Bitcoin y qué tipo de proyectos o para qué se está reservando ese dinero en formato Bitcoin. Porque muchos ingenuamente dicen de que va a servir para pagar la deuda externa, pero con ese monto que se tiene en Bitcoin no se paga ni siquiera el 20% de la deuda externa. Tampoco sirvió para el Tren del Pacífico, ni para Bitcoin City, ni para los bonos Volcán, que son promesas que aún no ha cumplido el presidente Bukele. En lugar de tener esa reserva en Bitcoin y que ese dinero esté a merced de la volatilidad de esta criptomoneda, se debería de crear una política para el uso de esa reserva o de esa criptomoneda y así darle sentido a estar acumulando tanto Bitcoin. Esa es la preocupación del Fondo Monetario Internacional y ese es uno de los requisitos que pone de que haya transparencia y que se sepan manejar estos riesgos porque, como repito, ya vimos que se puede perder fácilmente millones de dólares en esta reserva. Y la transparencia también significa mostrar datos reales y los datos que son verdaderos, porque en este sitio web de NayibTracker.com, que se supone que es el sitio oficial de esta inversión que está haciendo el presidente Bukele, no se muestra la caída que acaba de tener el Bitcoin el 5 de agosto. No se ve por ningún lado que haya llegado a ese precio, que parece que fue los $49,000 por Bitcoin. No se ve reflejado ahí. A día de hoy, poco a poco, los mercados de la bolsa de valores están recuperando sus precios y también las criptomonedas están recuperando los precios poco a poco. No lo están haciendo rápido, pero sí están recuperando un poco su valor. Y esto ha dado pie a la incertidumbre de muchos expertos que dicen que pronto viene una recesión a nivel mundial, o al menos en países como Estados Unidos, que sabemos que nos afecta directamente. A la fecha de publicado este video, el Bitcoin está recuperando lentamente su valor y ya anda por los $59,000, lo que ha hecho que ya no sea una pérdida de 90 millones, sino que de 40 millones. Pero aún así sigue siendo una cantidad considerable, perderla en pocos días. Imagínense, 40 millones de dólares, con ese dinero se pueden hacer muchas obras acá en El Salvador. Y muchos dicen de que el Bitcoin está destinado a recuperar su valor, que hay que apostar por el Bitcoin. Pues yo solo les recuerdo que para diciembre del año pasado muchos decían de que el Bitcoin llegaría a valer más de $100,000 o que este año estaríamos ya por los $100,000 y no ha sido así. También decían que después del halving llegaríamos a los $100,000 y tampoco ha sucedido. El problema está en que se están viendo muchos indicios de recesión en la economía mundial y sobre todo en la economía estadounidense, entonces eso está frenando el aumento del valor del Bitcoin. Ahora quiero conocer tu opinión sobre este tema y te pregunto, ¿crees que es bueno hoy en día tener Bitcoin almacenado, ya sea en una wallet o si todavía usas Chivo Wallet? ¿O crees que es bueno que el gobierno siga teniendo reservas de Bitcoin a merced de la volatilidad de la criptomoneda? Bueno, te leo en los comentarios. Si el video te gustó, compártelo con tu familia y amigos.
deja tu like y suscríbete al canal. También te dejo por acá este video donde analizamos todo lo que tiene que ver con el café del presidente Bukele, Bean of Fire. Es un video interesante y analizamos todo lo que está detrás de la producción de ese café. Gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video.